¿Qué tal amigos? Sebastián Biesner en un nuevo tutorial. ¿Querés saber cómo hacer campañas publicitarias en Facebook y en Instagram? Mi nombre es Sebastián Biesner y en este tutorial te voy a explicar de una forma bastante sencilla cómo poder hacer publicidad en estas dos redes sociales de la forma correcta. Pero antes de ello, no me quiero olvidar de avisarte que al final, bien al final, vamos con dos regalos, así que te invito a verlo en forma completa este video y nos ponemos a trabajar. ¿Por qué te digo en forma correcta? Porque muchas veces uno acostumbra a hacer publicidad, tanto en Facebook como en Instagram, desde el clásico botoncito promocionar, ese botoncito azul que aparece debajo de las publicaciones, de los posts. Pero en realidad la forma que más se aconseja es utilizar la plataforma de Facebook, Facebook Ads, que desde allí se pueden hacer también publicidad hacia Instagram, incluso hacia mensajes de WhatsApp o a Messenger. Serán otro tutorial donde veremos. Pero en este vamos a hablar un poquito de los principios de la publicidad, o sea, de cómo encarar una cuenta publicitaria nueva y hacer un proceso de campaña, de estilo de campaña, para no correr el riesgo de baneos o que te cierren la cuenta publicitaria. También es importante que hagas una lectura previa a esto de las políticas publicitarias de Facebook, porque de allí se desprende un montón de condimentos que te dicen qué se puede y qué no se puede promocionar en estas plataformas. Pero para ello te dejo en el comentario, primer comentario en la descripción, ese enlace donde vas a poder acceder a las políticas publicitarias. Ok, lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta publicitaria, porque no vamos a trabajar con la cuenta publicitaria personal nuestra, que es muy importante que la cuidemos, porque de ella se desprende y nos permiten crear múltiples negocios comerciales, múltiples cuentas publicitarias. Entonces, esa cuenta publicitaria personal la vamos a dejar casi sin tocar, solamente la vamos a utilizar para determinados condimentos. Pero lo importante es que creen una cuenta publicitaria en su negocio comercial. Yo sé que suena un poco como un trabalengua, pero es así. Facebook ya ha cambiado un poco la estructura de la plataforma publicitaria y por eso vamos a tener que hacer el siguiente proceso. Lo primero que tienen que hacer es crear un negocio comercial, si es que aún no lo tienen. ¿En dónde se crean los negocios comerciales de Facebook? Dentro de business.facebook.com, como están viendo acá arriba. Allí crean su negocio comercial con un correo electrónico, puede ser el mismo que están logueados en Facebook, es más, es lo recomendable. Y luego de creado este negocio comercial le va a aparecer una estructura así como la que están viendo acá, ¿sí? En la cual tienen un montón de ítems. Fíjense que dice usuarios, cuentas, orígenes de datos, en fin, un montón de condimentos y configuraciones. Lo primero que tienen que hacer es ir a donde dice información del negocio, casi a lo último, y van a hacer dos procesos importantes. Una que es las opciones del negocio donde dice autenticación en dos pasos. Le van a poner acá en este botón todos y van a seguir el proceso siguiente. Acá abajo les aparece un ítem, no lo voy a hacer porque yo ya lo realicé, pero al hacer clic lo llevo a una nueva pestaña en la cual le va a preguntar cuál es el sistema de verificación de dos pasos que ustedes prefieren, sea un SMS, alguna aplicación para escanear un código, en fin, eso lo sabrán ustedes. Pero es un requisito súper importante cumplirlo esto para evitar que le restringan funcionalidades en su cuenta publicitaria. Luego de hacer esta verificación de dos pasos, también van a hacer la verificación del correo electrónico. Simplemente agregan su correo electrónico, les llega un código y ese código lo van a ingresar en una pestaña que les aparece en su email. Ahí ya van a dejar configurado y de alguna manera verificado ese correo electrónico. Muy bien, una vez realizados estos dos pasos, lo que van a hacer es lo siguiente. Se van a ir acá a la izquierda donde dice cuentas. Fíjense que dice cuentas publicitarias. En su caso, le va a aparecer vacío estas instancias porque seguramente no tienen ninguna cuenta publicitaria si es que no han pasado por este proceso. Si no, adelanten un poquito el video y siguen con el paso que continúa. En este caso, si no tienen ninguna cuenta, van a poner agregar, crear cuenta publicitaria, ¿sí? Fíjense que les pregunta el nombre de la cuenta, la ubicación, en este caso, por defecto a mí me parece Argentina, y esto es muy importante, en qué divisa van a querer pagar esa cuenta publicitaria. ¿Por qué es importante? Porque luego esto no se puede cambiar, no pueden elegirle al principio, por ejemplo, pesos argentinos y luego pasar a dólar americano. La moneda que eligen del principio es la que define esa cuenta publicitaria, ¿sí? Anótenlo. Entonces, supongamos que queremos pagar en peso argentino, bueno, muy bien, lo dejamos aquí. Si no, tenemos que buscar acá donde dice dólar estadounidense y le ponemos, una vez que ponemos el nombre de la cuenta, le ponemos siguiente. En la pantalla siguiente vamos a ponerle
Yo le voy a poner test simplemente para que lo vean. Le ponemos siguiente y nos pregunta ¿para qué destino vamos a hacer esta cuenta publicitaria? Vamos a poner mi negocio, ¿sí? O si es de otro cliente. Esto se usa mucho para las agencias publicitarias, ¿sí? En mi caso, lo vamos a poner en el negocio, le ponemos crear. No lo voy a hacer porque es test, pero en ese paso enseguida ya crea la cuenta publicitaria y la pueden comenzar a utilizar, pero previo a eso les tienen que asignar un método de pago. ¿Por qué digo este pero importante? Porque si eligieron dólar estadounidense, por ejemplo, pueden usar PayPal para pagar la publicidad, o sea, la cuenta publicitaria. En cambio, si pusieron peso argentino o la moneda de su país, peso mexicano, por ejemplo, o colombiano, no van a poder usar un sistema de pago como PayPal, ¿sí? Suponiendo que ya tenemos la cuenta creada, nos vamos a ir a algo muy importante que es la configuración de esa cuenta publicitaria, porque hasta ahora la creamos, pero no hicimos más nada que crearla, ¿sí? Muy bien, al haberla creado, supongamos que esta es la cuenta, están viendo acá la cuenta publicitaria, y ustedes tocan donde dice abrir en el administrador de anuncios, y como están viendo en pantalla, lo lleva a lo que sería justamente el corazón de la publicidad de Facebook, que es donde se crean las campañas, que es, como dije, el Ads Manager. Aquí, fíjense que yo ya tengo varias campañas, he utilizado, incluso algunas son de test, otras son reales, pero lo importante es esto. Acá este botón verde, es casi el inicio de todo el tipo de campaña que él le pregunta cuál es el objetivo de la campaña. Por este video sé que vamos a tener que hacer una serie, una lista de reproducción con varios videos porque es una temática muy amplia y si no sería un video muy largo. Les voy a explicar solamente las campañas de interacción, pero en un futuro video también vamos a hablar de campaña de tráfico, de conversión, vamos a hablar de las súper importantes campañas de reproducción de video que tantos resultados buenos trae. Pero como les decía, acá ustedes van a elegir el objetivo. Ya volvemos a esta instancia, pero quiero mostrarles algo muy importante que es dónde se asigna el método de pago. Les aconsejo que lo hagan antes de crear una campaña para no tener inconvenientes y no tener esos clásicos triangulitos rojos de alerta de que falta algo en fin, ya se van a dar cuenta por qué. Para ello, vamos a ubicarnos en estas tres líneas, que dice todas las herramientas, y fíjense que hay uno que dice configuración de la cuenta publicitaria acá a la izquierda. Si no lo están viendo, seguramente lo van a encontrar en los ítems de acá abajo, como le está mostrando acá, configuración de la cuenta publicitaria, ¿sí? Muy bien, abrimos en una nueva pestaña para no salirnos de esta y nos trae a esta pantalla, llamémosle intermedia, porque no es la pantalla definitiva donde se graba, donde se asigna, el método de pago, y vamos a hacer clic donde dice abrir configuración de pago. Muy bien, en este caso están viendo mi métodos de pago. Fíjense que yo tengo tarjetas de crédito y tengo también PayPal asignado porque en mi caso la cuenta es en dólares. Pero si fuera en pesos argentinos no podría haber asignado este ítem de PayPal, ¿ok? Y también fíjense que tengo varias tarjetas, una principal y otras alternativas por si eventualmente algunas de ellas falla. Bueno, en ese caso Facebook va y cobra sobre las otras. Muy bien, un dato importante es que si tienen que agregar método de pago es este botón acá celeste, le hacen clic y les pregunta qué es lo que quieren agregar. En ese caso yo lo tengo como dólar, ¿no es cierto? Ubicación de la divisa, le ponemos guardar y ahí me va a preguntar los datos de la tarjeta de crédito. No lo voy a hacer porque en este caso yo ya tengo asignado, pero ese es el proceso para asignar un método de pago. Muy bien, suponiendo que ya cargamos ese método de pago, ahora sí vamos a mostrar un poquito el proceso de creación de campañas de interacción. ¿Por qué digo de interacción y no de otro estilo? Se aconseja, y esto lo dicen los grandes traffickers, no lo digo yo, que para las cuentas publicitarias nuevas se lleve un proceso de estilo de campaña. ¿Qué quiero decir con esto? Que se arranque con una campaña de me gusta, por ejemplo, bien sencilla, 1, 2, 3 dólares o su equivalente en la moneda nacional de ustedes, para que se vaya, como dice el dicho, calentando la cuenta publicitaria y no arrancar con campañas fuertísimas de tráfico o de conversión, porque eso puede ser un mal presagio de decir por qué una cuenta publicitaria nueva está arrancando con campañas tan fuertes. Acá la madurez de la cuenta publicitaria es muy importante para no tener problemas a futuro, sobre todo, como le digo, que le cierran la cuenta publicitaria o evitar baneos. Otra cuestión importante, gente, es tener muchísimo cuidado con lo que se dice en la publicidad, en la campaña publicitaria y sobre todo, cuando se tocan temas relacionados a la salud. ¿Por qué digo esto? Porque muchos cometen el error de hacer publicidad relacionada a la salud o en otros ítems de garantizar resultados en el texto. Por ejemplo, ese clásico de baja 3 kilos en 7 días o recupera tu cabello, no sería mi caso, en una semana. Eso estás garantizando resultados y no tenés la certeza que a la persona que le vas a mostrar la publicidad lo pueda llevar a cabo. Entonces es conveniente tratar ese tipo de información, ese tipo de los copy que se llama, con una forma mucho más cuidadosa, más sutil.
Por ejemplo, se puede hablar en primera persona de que alguien cuente su historia, su experiencia, diciendo, bueno, he probado el producto X y gracias a ello he podido recuperar mi cabello o he bajado de peso, pero tengan muchísimo cuidado en qué es lo que se dice y promete en las campañas publicitarias, porque eso también es motivo de baneo. Lo mismo las imágenes, tengan cuidado de no mostrar el antes y el después. Por eso les recomendé al principio que lean las políticas publicitarias, porque ahí habla de todo esto. No quiero ahondar, pero sí les quiero recomendar que tengan esa precaución para que puedan hacer muchísima publicidad sin tener problemas. Entonces les decía, suponiendo de que creamos una campaña de me gusta, que es la primera, luego se aconseja que ya se haga una campaña de interacción sobre un post. ¿Qué es interacción de un post? Bien, es haber publicado, por ejemplo, en su fanpage, en su página de Facebook, un post con una información X, puede ser una imagen, un video, y a ese post lo promocionamos. En vez de usar, como les dije, el botoncito azul clásico, venimos hasta acá y ahí elegimos ese post para hacer una campaña publicitaria y darle un poco más de visibilidad, un poco más de fuerza que el natural tráfico orgánico, ¿sí? Suponiendo que vamos a hacer una campaña de inicialmente me gusta, fíjense que si le elegimos interacción, acá donde están viendo, me muestra opciones. ¿Cuáles son las opciones? Muy bien, en este caso interacción con una publicación, que es lo que recién está explicando, o lo que sería me gusta de la página. Si nosotros ponemos continuar, nos despliega una nueva pantalla en la cual tenemos 3 segmentos, vamos a llamarle segmento, que es la parte principal, lo que sería lo que es el nombre de la campaña, el destino de la campaña, en este caso me está diciendo me gusta de la página, ¿sí? Que sería el objetivo. Luego tenemos la sección intermedia, que es, yo diría, el corazón de la publicidad, porque es donde elegimos primero el presupuesto, que yo, como les decía, por ejemplo, pueden elegir presupuesto diario o total, ¿sí? Vamos a suponer que es un presupuesto total de $3, ¿sí? Vamos a ponerle, ya vamos a achicar un poquito porque esto tiene fecha y finalización, por eso me dice que el presupuesto es muy alto. Fíjense qué pasa si yo le bajo la fecha de finalización, la pongo que sea solamente de unos días, ¿ok? Fíjense como en ese caso yo le bajé del 5 de octubre a el 7 de octubre y $3 me lo tomó como válido, ¿sí? Obviamente me está avisando que me falta un par de condimentos en la configuración, ya lo vamos a charlar. Muy bien, un poco más abajo, en donde dice público, dentro de esta sección intermedia, figura cuestiones muy importantes, que es, por ejemplo, si van a usar un público creado en forma personalizada. También no quiero entrar en muchos detalles para no enloquecerlo con este primer video de esta serie, pero sí sepan que se puede hacer un montón de configuraciones para decir a qué público le vamos a llegar con esta campaña publicitaria. Suponiendo que es Argentina, a mí me parece por defecto, vamos a decirle que son personas que viven en este lugar, pero fíjense que también tienen opciones que dice personas que viven o que estuvieron hace poco en este lugar. Eso también, eso lo eligen según sus objetivos de campaña. Y acá abajo viene el tema de la edad, si queremos que sea solo hombre, solo mujer, a ambos, en fin, eso lo definen ustedes, pero lo más importante que es la segmentación. ¿Qué es la segmentación? ¿Y por qué les digo que es conveniente hacer desde acá la publicidad y no del clásico botoncito? Porque nos permite hacer segmentación por capas. ¿Qué significa? Vamos a hacer un ejemplo. Suponiendo que yo quiero apuntar a personas que le interesa el marketing digital, pero que también le interesa las criptomonedas y que también le interesa las compras online. Por ejemplo, vamos a poner como primer interés marketing digital. Vamos a esperar un poquito que lo encuentre. Muy bien, lo seleccionamos, pero le decimos, Facebook, acotanos un poquito el público, porque además de marketing digital, yo quiero acotarlo y le digo, y también deben coincidir, como dice acá, fíjense, acá lo estoy resaltando, deben coincidir con qué dijimos con criptomonedas. ¿Sí? Muy bien. Pero aparte de ello, dijimos que también le interesen las compras online. Vamos a buscar compras online. Exacto. Entonces, en ese caso, fíjense un detalle muy interesante. En Argentina, personas de 18 en adelante, ¿no es cierto? No estamos filtrando edad, que cumplen con estos 3 requisitos, pero que es uno, el otro y el otro. O sea, con los 3 requisitos dice marketing digital y además las criptomonedas y además las compras online, encontramos 85.900 personas. Fíjense qué interesante este tipo de segmentación que en la clásica publicidad desde el botoncito promocional no lo podés hacer. También me pregunta, ¿qué tipo de conexión quiero hacer en esta campaña de me gusta? Conexión significa a personas que actualmente siguen o indicaron que les gusta, no tendría sentido, ¿sí? O bien vamos a excluir personas que actualmente siguen o indicaron que les gusta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos nuevos seguidores en la campaña de me gusta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a agregar una página, en este caso busco la mía. Muy bien, habiendo asignado nuestra fanpage que queremos que se sumen nuevos seguidores, acá abajo viene algo muy importante que es dónde queremos que aparezca la publicidad. ¿Por qué les sugiero esta cuestión? Ustedes le ponen ubicación manual, fíjense que me pregunta, por ejemplo, si queremos que sea
tanto en computadora como en celular. Vamos a dejarle celular solamente. También nos preguntas, en este caso, si queremos que aparezca en Marketplace o solamente en el feed, o sea, el muro de Facebook. No nos olvidemos que es una campaña de me gusta de Facebook, por lo tanto, no tendría sentido que aparezca en Instagram. Le destildamos lo que sería el Marketplace y solamente le dejamos las noticias de Facebook, o sea, el muro. Y en ese caso, ya podemos avanzar a la tercera instancia de lo que sería la publicidad. Muy bien, en este caso revisamos el anuncio. Fíjense que me levanta lo que sería la portada de mi fanpage. Ustedes pueden cambiarlo, pueden poner otra portada. Eso queda a criterio de ustedes. Un detalle importante es que en la sección de seguimiento no dejen tildados los eventos porque puede llegar a darle un error, sobre todo si es una cuenta publicitaria nueva. Muy bien, en ese caso ya tendríamos creado lo que sería la campaña de me gusta. Muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que la gente que cumple con estos requisitos, en la sección intermedia, les muestre lo que sería la fanpage para que empiecen a seguirla, a darle me gusta y de esa manera enterarse de las nuevas publicaciones. Suponiendo que está todo perfecto, lo único que tienen que hacer es cerrar este cuadrito. Les puede llegar a aparecer un cuadro de diálogo y acá simplemente le ponen revisar y publicar. En ese caso les va a preguntar, les va a decir que es una nueva campaña me gusta, que tiene un conjunto de anuncios y el anuncio que es, como le dije, la imagen y que le aparece lo que sería la fanpage de ustedes. Muy bien, vamos a descartar este borrador y vamos a hacer ahora una campaña de interacción, o sea, una interacción pero sobre un post. Vamos a descartar borrador acá arriba, le ponemos descartar, muy bien. Antes de ello, te quiero sugerir que te suscribas al canal y actives la campanita porque si vienen muchísimos tutoriales de esta temática y de otras cosas más, como creación de tiendas en Facebook, como configuración de Canva para hacer muchísimas herramientas, pero insisto, suscríbete y además te dejo en el primer comentario y en la descripción mi canal de Telegram, que también ahí vas a encontrar muchísimo contenido, además de que las notificaciones de los nuevos videos. En el caso de hacer una campaña de interacción, recuerden, siempre se aconseja primero una de me gusta bien chiquita, $2-3, luego una campaña de interacción sobre un post en específico. El proceso es muy similar, vamos de vuelta. Crear, interacción, en este caso en vez de me gusta le vamos a poner interacción de la publicación, ponemos continuar. Fíjense que acá cambió el objetivo de la campaña, en vez de me gusta dice interacción con la publicación. Nos vamos a conjunto de anuncio. Supongamos que en este caso queremos un presupuesto diario, no le vamos a poner un presupuesto total, sino simplemente un presupuesto diario de $2, por ejemplo. Tengan presente que cuando es un presupuesto diario y no le pusieron fecha de finalización, sí o sí ustedes tienen que ir a cortar la campaña porque si no esa campaña queda corriendo. Ya les voy a explicar cómo hacerlo. El público, lo mismo, Argentina, no le voy a poner en este caso edad, también como el otro. Vamos a hacer un poquito más acotado los intereses. Supongamos que le interesa, por ejemplo, el libro de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, y que también, vamos a acotarlo, le interesa, por ejemplo, Amazon como interés. Perfecto. En Argentina, entonces, tenemos 268.300 personas que le interesa este libro. Pero vamos a acotarlo un poquito y que también, aparte de ese libro, le interesa PayPal, por ejemplo. Muy bien. Perfecto, fíjense que ahí se achicó, el público se acotó, como dice el término, 46.400 personas. Ponemos que a ese público es que le queremos mostrar la publicidad. Pero en este caso vamos a decir que solamente queremos que aparezca en el feed, lo que sería el muro de Facebook e Instagram. Fíjense el proceso. La forma rápida para no tener que estar destildando todo es la siguiente. Primero vamos a mostrar solamente en celular. Pueden elegir ambos, lo que pasa es que son contadas las personas que hoy por hoy ven Instagram en computadora. Entonces le destildamos, damos solamente celular y acá van a hacer este proceso. Destildan en plataformas, dejan solamente Instagram. Fíjense cómo me dejó lo que sería el feed de Instagram y la sección de explorar. Y acá me decís, Seba, ¿por qué no te permite las historias? Muy bien, buena pregunta, porque las historias solamente te la permite como campaña de tráfico. Tráfico significa poner una URL. Vieron que cuando ven una publicidad, o ya sea porque tiene más de 10.000 suscriptores o una publicidad paga, debajo le aparece una URL. Bueno, esas son campañas de tráfico. Próximos tutoriales vamos a verlo ello. Por ahora no quiero hacer tan difícil este primer tutorial. Como les decía, vamos a dejar solamente el feed de Instagram y el feed de Facebook. Solamente. ¿Sí? Recuerden, el feed es el muro donde uno va pasando las publicaciones una por otra. Revisemos que esté todo bien, no haya ninguna alerta y nos vamos a la sección final, que es donde se elige, en este caso, qué es lo que vamos a mostrar, ya sea una publicación porque la estamos creando o porque ya la tenemos publicada en nuestro muro de Facebook o de Instagram. Ojo, te puede mostrar una publicación de Instagram en Facebook y viceversa. O sea que eso le permite jugar de una forma mucho más rápida. Lo primero que vamos a hacer entonces elegir
una publicación existente, como dice acá. Vamos a elegir una publicación. Supongamos que yo quiero elegir esta publicación de Facebook. También puedo ir a Instagram y ver algunas de las publicaciones. Es indistinto. Vamos a elegir esta de Instagram. Le ponemos continuar. Y fíjense que en este caso elegí, no es una publicación de imagen, sino un video. Es un pequeño video anunciando un nuevo tutorial. Pero se puede utilizar una publicación de Instagram para ambos destinos, ¿sí? Ahí, al haber elegido ese perfil, fíjense cómo se vería en Instagram o cómo se vería en Facebook, queda muy bien presentado. Y teniendo presente de que ya hemos configurado presupuesto, fecha de inicio, el público, ¿sí? Tengan presente que acá pueden elegir varios países. Yo les recomiendo hacer una campaña, un conjunto de anuncio por país. No metan muchísimos países porque luego se les puede confundir el análisis, ¿sí? Una vez que hicimos todas las configuraciones, igual que hoy, como les expliqué, cerramos con esta X acá a la izquierda y nos venimos a este botoncito de revisar y publicar. No lo voy a enviar a revisión porque no tiene sentido, pero simplemente ese es el proceso que al poner publicar, esto entra en revisión y si está todo bien, la publicidad del anuncio, la campaña entra a correr, Facebook le avisa, le envía una notificación y entra a correr esta campaña en el cual uno eligió el destino, ya sea me gusta o una campaña de interacción. Hoy les decía cómo se desactivan las campañas por si eventualmente no le pusieron una fecha de finalización. Acá en la solapita que dice campañas, al correr este ítem, ¿sí? Desactiva la campaña, ¿sí? Por ejemplo, yo le hago ahí, le corro el switch y ya esa campaña está desactivada, por más que está en borrador. Voy a descartar el borrador como para ir ya cerrando este video, que se hizo un poquito largo, pero bueno, quería darle un par de condimentos iniciales para que puedan tener una cuenta publicitaria sana y la puedan usar muchísimas veces. Para ir cerrando este video, te comento que las campañas de interacción, uno puede crear el post desde acá mismo y luego ir a publicar esa campaña publicitaria, replicarla, o sea, como reflejarla en su fanpage. No es la práctica más habitual, pero muchos lo que hacen es testear y si anda muy bien un post, luego lo ponen en la fanpage para no ponerlo sin saber si está funcionando o no. Insisto, no es el caso más habitual, pero se puede hacer. Si tienen dudas al respecto, me escriben en los comentarios, yo les ayudo y les explico cómo se hace esa funcionalidad. Muy bien amigos, para ir cerrando este tutorial, este primer tutorial que va a ser una serie con varias explicaciones de distintos objetivos de campaña, incluso vamos a ver tema de pixel y conversiones personalizadas, les quería comentar que los dos regalos que tengo preparado para ustedes es, el primer regalo, una aplicación para crear micropáginas. Fíjense en pantalla, están viendo ejemplos de micropáginas que ustedes, por ejemplo, pueden crear una página muy linda pero pequeña y ponerlo en el perfil de Instagram, en la bio, y de esa manera mostrar un montón de información, ¿sí? Respecto de su negocio. Y el otro regalo que tengo preparado para ustedes es un ebook, un reporte en el cual hablo de 77 ideas de productos digitales para vender en época de crisis, sobre todo con esto de que nos pasó la pandemia, que muchos se quedaron sin empleo. Bueno, ahí tienen buenas ideas de productos digitales para vender y así generar unos ingresos. Muchísimas gracias por su tiempo. Les invito a que me digan en los comentarios sobre todo esto. ¿Qué les pareció el tutorial? Si les sirvió, si les abrió un poco el panorama de esto y las dudas que tengan me la van dejando en el comentario, ¿sí? Muchísimas gracias y hasta luego.